Despiertas y te encuentras frente al vacío más grande que jamás hayas sentido. Irónico, ¿verdad? Te vendieron la idea de que al abrir los ojos todo cobraría sentido, pero no fue así. Ahora ves con más claridad que nunca, y precisamente por eso duele más. Las personas siguen igual, pero tú ya no puedes. Despertar no es luz, es sombra. Es ver la herida abierta que antes cubría la ignorancia. Es darte cuenta de que has estado viviendo una vida que nunca elegiste, de que tus creencias, tus metas, tus deseos, en realidad nunca fueron tuyos. Eran guiones prestados de tus padres, de tus maestros, de una sociedad enferma de ruido, y tú lo seguiste al pie de la letra. Fuiste un buen estudiante, obediente, y ahora, después de despertar, lo único que te consume es la traición que te hiciste a ti mismo, porque nadie te dijo que la conciencia tiene un precio. Nadie te advirtió que mirarte honestamente por dentro no trae paz, sino que enciende una guerra interior, entre quien eres ahora y quien podrías llegar a ser. Jung lo entendió mejor que nadie. El proceso de individuación, el camino hacia uno mismo comienza en el caos, y tú estás justo en el centro de ese caos. La falta de motivación no es pereza, la indiferencia tampoco. Es el duelo de una identidad que se está desmoronando. Es el dolor de que todo lo que te sostenía, todo lo que te definía, ha dejado de tener sentido. Y lo peor de todo es que no puedes volver atrás, porque una vez que ves la verdad, ya no puedes fingir que no la has visto. ¿Sentiste ese mareo? Esa sensación de flotar en el aire sin ninguna certeza, sin un futuro definido, mientras todos los que te rodean siguen bailando la misma coreografía de siempre, sin cuestionarse nada, como actores de una obra barata, y tú te sientes solo. Pero no es una soledad física, es una soledad existencial, la más profunda de todas, porque ahora sabes que la mayoría de la gente no quiere despertar. Vivir dormido es más cómodo, porque no duele, pero tú ya no puedes hacer eso, porque ya cruzaste el umbral, y ahora estás atrapado entre dos mundos. El viejo ya no te sirve, el nuevo todavía no lo comprendes. ¿Sabes por qué te sientes tan sin motivación? Porque estás en un tipo de purgatorio, porque la motivación que te movía antes era falsa. Venía de afuera, de los aplausos, del éxito, del reconocimiento. Pero ahora todo eso te parece absurdo, y tienes razón. Jung decía que el encuentro verdadero con uno mismo exige inevitablemente descender a las profundidades del inconsciente, y eso no es algo hermoso. Es un proceso duro y aterrador. Ahí, en ese abismo, te enfrentas a tu sombra, a todo lo que reprimiste, a todo lo que escondiste durante años para encajar con los demás, tu rabia, tus miedos, tu envidia, todo lo que negaste para ser aceptado. Y ahora esas cosas están frente a ti sin ningún filtro, sin ninguna máscara, y no sabes qué hacer con ellas, porque nadie te enseñó a integrarlas. Te enseñaron a huir, a cubrirlas con frases positivas, a adornarlas con una espiritualidad barata, pero no funciona, porque el alma no puede ser engañada, y tú ya no puedes mentirte a ti mismo. Por eso te detienes y te preguntas, ¿y ahora qué? El problema es que nadie habla de esta etapa. Todo el mundo describe el despertar como un viaje lleno de flores y mariposas, pero no lo es. Es una caída libre, un incendio donde todo arde por dentro. La falta de motivación no es un problema, es una señal. Es el grito silencioso de tu alma diciéndote que ya no puedes seguir como antes, pero tu alma todavía no sabe cómo seguir. Todavía no. Y lo peor es que intentas explicarlo, pero nadie entiende, porque estás rodeado de personas que siguen dormidas, que creen en el éxito vacío, en la felicidad instantánea, en vivir corriendo detrás del placer, pero tú ya no crees en nada de eso. Por eso te aíslas, juegas un papel, actúas como si todo estuviera bien mientras por dentro te derrumbas. Porque, ¿cómo explicas que ya nada te motiva? ¿Cómo dices que ya no crees en el juego?
puedes, porque los que duermen odian a los que han despertado. Se incomodan, porque les recuerda su propia prisión. Por eso te callan, te diagnostican. Estás deprimido, es una etapa pasajera, dicen. No entienden nada. Pero Jung sí entendería. Él sabía que este vacío es necesario, porque sin este derrumbe no hay reconstrucción. Para volver a nacer, primero tiene que morir la persona que creía ser. Y eso es exactamente lo que estás viviendo ahora. Tu vieja identidad se está desvaneciendo. Te enfrentas a tu sombra y también a la falta de sentido, porque ahora sabes que no existe un propósito universal, que no hay nadie que venga a salvarte. Solo estás tú. Y eso da miedo, porque eso significa responsabilidad. Ya no puedes culpar a nadie. Si tu vida está vacía, llenarlo es tu tarea, pero desde tu esencia, no desde lo que otros te dijeron que deberías ser. La motivación llegará, pero después, cuando aceptes que el vacío no es tu enemigo, sino un terreno fértil, tierra sin labrar, que abre espacio a nuevas posibilidades. Pero antes tienes que quedarte ahí, en el silencio, en la oscuridad, sin huir. El despertar es un incendio controlado, y ahora mismo estás ardiendo. Pero es necesario, porque esas llamas están quemando las mentiras, las máscaras, las dependencias, todo lo que no era tuyo. No estás herido, estás renaciendo, pero el renacimiento no es tranquilo, es violento, solitario y caótico. Por eso dijo Jung, quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Y tú estás mirando hacia adentro, aunque no te guste lo que ves. Ya es hora de dejar de buscar motivación y empezar a buscar la verdad, porque la verdad duele, pero también libera. Y en esa libertad, en ese espacio sin expectativas ni guiones, empieza la vida real. Tienes que dejar que todo caiga, sin huir, sin adornar. Solo déjate caer y observa cómo se derrumba todo, y confía. Cuando llegue el momento, construirás algo nuevo, algo tuyo, más honesto, más vivo. Y no va a pasar de inmediato, ni en línea recta. Habrá días llenos de luz, días cubiertos de sombras. Algunos días te sentirás fuerte, otros querrás desaparecer. Eso también forma parte del proceso. La motivación volverá, pero diferente. Ya no será una carrera para destacar, será una fuerza silenciosa, un impulso que nace desde adentro, una chispa pequeña, pero real, y eso será suficiente, porque ya no vivirás para los aplausos ajenos, buscarás el sentido, la existencia, ser tú mismo, aunque nadie aplauda, aunque nadie entienda. Eso es el verdadero despertar. No comprender el universo, sino comprenderte a ti mismo. No trascender el ego, sino integrarlo. No escapar del mundo, sino aprender a existir en él sin perderte a ti mismo. Y justo ahí, en medio del caos, comienza tu historia real. ¿Estás dispuesto a escribirla? Y tú, el que ahora no sabe quién es ni a dónde va, te encuentras frente a un nuevo adversario, quizás el más insidioso de todos, la duda existencial. Porque ya no puedes refugiarte en respuestas fáciles. La superficialidad ya no te satisface. Ningún anestésico emocional funciona, porque ahora ves la vacuidad de vivir en piloto automático. La verdad de que todos actúan como si tuvieran las respuestas mientras se ahogan por dentro. Y entonces llega esa tentación, el deseo de rendirte, de volver a cerrar los ojos, de actuar como si nunca hubieras visto nada, de adormecer tu conciencia. Lo has pensado, has querido volver. Has envidiado a los que todavía creen en las mentiras, pero no puedes, porque el despertar no tiene botón de apagado. Una vez que te das cuenta, ya no puedes ignorarlo. Una vez que lo sientes, ya no puedes insensibilizarte. Y aquí comienza la gran responsabilidad, la tarea de reinventarte, pero no como quien crea una nueva versión de sí mismo, sino como quien derriba todo lo que no le pertenece y luego, sin apresurarse, espera que nazca lo auténtico.
Pero ¿y si lo auténtico nunca aparece? ¿Y si solo queda el vacío? Ahí es donde empieza el verdadero examen. Tolerar la incertidumbre, existir sin saber, cargar el vacío sin llenarlo a la fuerza con cualquier cosa. Porque en ese vacío solo quedas tú. En el lugar donde todo lo prestado ha sido borrado, lo único que permanece eres tú. Y es ahí donde comienza lo que Jung llamó la alquimia psicológica. Transformar el plomo de tu sombra en el oro de tu conciencia. Pero es difícil, porque esta transformación exige algo que la mayoría no se atreve a hacer: mirar de frente al propio dolor, no para revivirlo, sino para comprenderlo, porque mientras huyas de lo que te lastima, eso te seguirá persiguiendo. Lo inconsciente que ignoras dirige tu vida en tu lugar. En cada decisión que tomas, en cada relación que repites, en cada situación donde te autosaboteas, ahí están tus partes no integradas, tomando el escenario. Por eso te sientes atascado, por eso no puedes avanzar, porque en el sótano de tu mente hay partes que gritan, y mientras no las escuches, mientras no les pongas nombre, seguirán saboteando tu vida. Porque como decía Jung, lo que no aceptas se convierte en tu destino. Y ahora llegamos a una verdad aún más incómoda, algo que quizás nunca hayas querido admitir. Una parte de ti ama su propio dolor, porque te has identificado con él, porque durante años fue la única cosa que te hizo sentir real. Ese dolor se convirtió en quien eres, y ahora dices que quieres sanar, tal vez, pero en algún lugar profundo tienes miedo de soltarlo, porque si sueltas el dolor, ¿quién serás? Cuando esa identidad construida sobre la herida desaparezca, ¿qué quedará? Es una prisión cómoda. Sí, duele, pero es familiar, y lo familiar siempre se siente seguro. Por eso soltar es tan difícil, porque soltar es dar un paso hacia lo desconocido, donde ya no puedes ser víctima, donde ya no puedes culpar al pasado, donde ya no te queda ninguna excusa, y eso marea. Porque la libertad real da miedo, porque ya solo estás tú. Como autor de tu propia vida, tendrás que tomar decisiones sin mapa. Cometerás errores, pero ya no podrás culpar a nadie. Esa es la carga del que ha despertado. Ya no hay refugio, solo existe la verdad. Pero dentro de esa verdad también hay algo hermoso, porque cuando dejas de definirte a través de tu dolor, empiezas a ver todo con ojos nuevos, y entonces te das cuenta de que sí, quizás la vida no tiene sentido en sí misma, pero aún así puede tenerlo, porque el sentido no viene de afuera, lo creas tú. Y ahí está la paradoja más grande. Lo que al principio parecía una maldición, al final se convierte en un regalo. Esa crisis existencial, esa tormenta que te destruyó, te está dando la oportunidad de renacer. Pero no como alguien perfecto, sino como alguien integrado. Y nadie puede hacer eso por ti. Nadie puede atravesar ese túnel en tu lugar. Hay guías, hay terapia, pero al final todo se reduce a una decisión única y muy personal. ¿Vas a seguir huyendo o vas a caminar a través del fuego? Porque ese fuego no es el final, es el comienzo, el precio de la autenticidad. Y no todos están dispuestos a pagarlo, pero los que lo pagan viven. No solo respiran, viven de verdad, quizás con cicatrices, pero vivos. No existe un momento mágico en el que todo cobra sentido de repente, ni una iluminación instantánea. Esto es un proceso, lento y difícil, pero real. Cada paso es un acto de valentía. Cada día que dices, hoy no me rendí, estás reconstruyendo algo sagrado dentro de ti, tu conexión contigo mismo, porque la perdiste. Viviste tanto tiempo sin ser tú que olvidaste lo que se siente cargarte a ti mismo por dentro. Pero ahora, poco a poco, lo estás aprendiendo, en el silencio, sin garantías, y aunque desde afuera eso parezca muy ordinario, es un heroísmo real, porque mientras todos corren hacia el mundo exterior, tú elegiste mirar hacia adentro, y eso te hirió, te dejó solo,
pero te está transformando. Por eso deja de buscar motivación, busca integridad. Aunque no sepas exactamente quién eres, intenta estar en armonía contigo mismo. La motivación volverá, pero no gritando, sino susurrando. No como una explosión, sino como una certeza tranquila. Y cuando llegue ese momento, y te prometo que llegará, no necesitarás que nadie te entienda. No querrás demostrarle nada a nadie, porque habrás descubierto algo que muy pocos encuentran, que ser completamente tú mismo, solo tú, es suficiente. Ese es el regalo del despertar, no una felicidad permanente ni una paz infinita, sino la posibilidad de vivir en la verdad, de habitarte sin engañarte, de caminar por este mundo sin traicionarte. Y ahí, después de toda esa tormenta, tú sigues aquí. Y eso es una victoria silenciosa, porque la mayoría huye. La mayoría no puede mirarse al espejo. Cuando empieza a doler, apagan la pantalla. Pero tú no lo apagaste. Llegaste hasta el final. ¿Y sabes lo que eso significa? Que algo dentro de ti ya cambió. Quizás todavía no lo notes, pero lo sentiste. Ese leve escalofrío en el centro del pecho. Ese silencio cargado de significado. Porque ya no buscas de la misma manera que antes. Ahora miras desde otro lugar, más profundo, más honesto. Lo que creías que era falta de motivación, ese estado que parecía un colapso interior, en realidad era una grieta. Y por esa grieta se filtra la luz, pero no es una luz espectacular ni milagrosa. Es una luz difícil de sostener, humana, imperfecta, pero tuya, tu luz. Y ahora llega la parte más difícil. El despertar no te da poder, te lo exige, no te da respuestas, te da conciencia, no te ofrece atajos, porque el verdadero viaje no es hacia afuera, sino hacia adentro. Y ese viaje no tiene mapa, no tiene guía, no tiene destino final, solo tiene una dirección, la profundidad. Jung dijo, el que no se enfrenta a su sombra la proyecta en el mundo exterior. Y quizás por eso el mundo está como está, porque la mayoría huye de su propio reflejo y descarga en los demás todo lo que no soporta de sí misma. Pero tú ya no puedes jugar a ese juego, porque viste, y ahora tienes una elección. Puedes negarlo todo y volver a tu rutina, actuar como si nada hubiera pasado, como si este despertar no te hubiera sacudido, o puedes hacer algo más valiente. Quedarte en la incomodidad y caminar con ella. Dejar que te transforme. Porque solo en la incomodidad, en el dolor, en el lugar donde nadie quiere mirar, nace lo verdadero. No necesitas una vida perfecta. Necesitas una vida honesta. Una vida construida no según las expectativas de los demás, sino según quien realmente eres. Y ese tú auténtico no está escrito en ningún libro, ni explicado en este video. Solo aparece cuando tienes el coraje de vivirte a ti mismo. Despertar no es llegar a la cima, es empezar a escalar. No es una iluminación, es un acto de valentía. La valentía de poder mirar tus propias ruinas y con ellas construir algo nuevo y hermoso. No buscar el sentido afuera, sino crearlo desde adentro. Soltar las etiquetas, los roles, las expectativas, y al final, simplemente ser. Y ahora, después de haber sentido todo esto, quiero dejarte con una sola pregunta. ¿Y si dejaras de huir y empezaras a escucharte de verdad? No al tú que crees ser, ni al eco de los demás, sino a ese tú que lleva años esperando en silencio, el que espera ser visto, escuchado, vivido. Si llegaste hasta aquí, si sentiste algo, entonces ya eres parte de este camino. Escribe en los comentarios únicamente esta frase: elijo no huir. Esa frase marcará la diferencia entre quien ve y quien siente. Gracias por haber abierto tu interior antes de cerrar los ojos, por no haber huido de ti mismo, por haber tenido el valor de mirar hacia adentro. Y ahora apaga la pantalla, cierra también los ojos y escúchate,
porque a veces la mayor rebelión es quedarse en silencio contigo mismo.